en Marcos capítulo 16, versículo 15. La palabra del Señor dice así: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sabes que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de necesidades, hay un mandato de Dios que muchos lo están pasando por alto. Muchos creyentes, muchos hijos de Dios pasan por alto, tal vez por miedo, tal vez por no tener esa seguridad que el Señor le va a respaldar. Pero hay un mandato, el Señor dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor nos está dando una orden que vayamos y prediquemos a aquella persona tal vez que está perdida en vicio, perdida en el alcohol, en el cigarrillo, en las malas compañías. A ese tenemos que ir y predicar y ayudar y hacerle acercar el mensaje de Dios, hacerle acercar que el Señor lo puede cambiar, que el Señor te puede dar una vida nueva. Porque yo me he cruzado con muchos jóvenes que dicen: no, a mí nadie me puede cambiar, a mí nadie me puede sacar de donde estoy, porque estoy metido en drogas, en alcohol, en cigarrillo, en robo. ¿Para qué me va a querer Dios? ¿Para qué me va a querer? Pero sabes que tú eres sos una persona valiosa para el Señor. El Señor te ama y el Señor dio la vida por vos. Y el Señor hoy te trae una palabra para vos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura tenemos que compartir a conocidos, seres queridos, a parientes que tal vez se te burlan, se te ríen porque sos un hijo de Dios, un creyente que comparte la palabra de Dios y tal vez te da vergüenza o temor o miedo o inseguridad, pero tenemos que compartir porque es una obediencia. Sabes que el libro de Deuteronomio capítulo 28 habla sobre la obediencia. La obediencia es lo que premia al Señor. Cuando vos haces las cosas bien, el Señor te premia con bendición, te premia con gracia, y eso no lo tienen muchos. Yo he conocido personas que van más de 10 años a la iglesia y tal vez no compartieron palabra con ninguna persona, tal vez por miedo, solamente están ahí para salvar a su propia alma nada más. Pero nosotros tenemos que ir y compartir la palabra del Señor. Aún tal vez que vos digas: no, pero yo ya tengo 60, 70 años, yo ya estoy de vuelta, dirá alguno. Pero no, tenemos que compartir la palabra. Hoy estás al alcance de tu mano, están las redes sociales. Con las redes sociales puedes hacer de todo. Tantas cosas que podemos hacer con las redes sociales, trabajar para el reino de Dios. Pero hay personas que trabajan para otro reino, para el reino de las tinieblas, porque el celular tal vez les domina. Con el celular hacen cualquier cosa que no le agrada al Señor. Y nosotros tenemos que ahí ir y compartir la palabra del Señor, compartir que el Señor le puede ayudar, que el Señor te puede dar una vida nueva. Tal vez hay personas que están escuchando que han perdido su pareja, o han perdido un trabajo, o han perdido un ser querido. Nosotros tenemos que estar ahí compartiendo la palabra del Señor. El Señor dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sabe lo que significa evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias que nosotros tenemos que hacer llegar como hijos de Dios. No tenemos que callar, no tenemos que cerrar nuestra boca para que otra persona se salve. No tenemos que ser egoístas y salvar nuestra propia alma. El Señor dice: aquel que quiera salvar su alma la perderá, y aquel que pierda su vida a causa de mí, ese la ganará. Tenemos que ir y no tener vergüenza, compartirle la palabra del Señor. No importa que se te ríen, que se te burlen. Yo me he topado con tantas personas que se han burlado, que se han reído de Dios. Me dicen: no, Dios no existe, ¿cómo vas a creer en Dios? Y es todo mentira, es un chiste, ¿no ves que te sacan la plata, que los pastores te sacan el diezmo? Y tantas cosas así que tenemos que escuchar, ¿no? Pero nosotros no nos damos por vencidos y seguimos compartiendo la palabra del Señor que el Señor nos da día a día, y tenemos que compartir. No tenemos que dejarlo una palabra que esté guardada y llena de polvo. Tenemos que ir y compartir la palabra, porque la palabra es viva, y sabemos que la palabra que nosotros compartimos nunca vuelve vacía, dice la palabra del Señor. Hará la obra que yo quiero hacer, dice la Escritura. Y nosotros tenemos que ir y compartir. Tal vez vos le compartís a tu compañero de trabajo: Dios te ama, Dios va a hacer grandes cosas. Y tal vez él no te crea, pero al tiempo el Señor va a hacer la obra, porque vos ya diste la palabra. Y mi palabra nunca vuelve vacía, dice el Señor. Así que le dejo un poco acá que comparta el hermano Daniel la palabra de Dios. Amén. Dios me lo bendiga, queridísimo hermano, queridísima hermana. Es una palabra poderosa. Primeramente es un mandato del Señor. Como hijo de Dios, como habla en Levítico, debemos estar en obediencia a la palabra del Señor. Detrás de la obediencia viene la bendición.
Así que como hijo de Dios tenemos que ser obedientes, cumplir su palabra para recibir la bendición del Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? Contento una vez más, primeramente por un día más de vida, por un día más que el Señor me permite a mí y a mi querido hermano Alejandro compartir esta palabra, ¿no? Como le acababa de decir, es un mandato que el Señor nos da, más en estos momentos, en estos procesos, en estas pandemias, en estas pestes que son permitidas, porque dice la palabra del Señor que vendrán pestes y muchas otras cosas, ¿no? Sabemos que la palabra del Señor se está cumpliendo, sabemos que los tiempos se están acortando, pero por sobre todas las cosas debemos estar gozosos, porque ahí vemos que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahí vemos que Dios no es un hombre para mentir, sino que es un Dios de palabra que cumple, es un Dios de palabra poderosa, es un Dios de palabra viva, es un Dios de milagro, un Dios que en ningún otro lado va a poder encontrar. Así que primeramente contento, ¿no? Porque el Señor me permite poder compartir esta palabra con ustedes. Así que los invito, queridos hermanos, que prediquen el Evangelio, que lleven la palabra acá, como dice en San Marcos 16:15, llevar la palabra a toda criatura. Así que y predicar el Evangelio. En esta tarde vamos a estar haciendo una oración luego de la palabra y empezar a reprender todo espíritu de estancamiento, todo espíritu de temor que se quiera levantar en contra de la vida de mis hermanos, en contra de la iglesia, ¿no? Vamos a empezar a reprender en el nombre poderoso de Cristo Jesús todo espíritu de vergüenza, todo espíritu de temor y todo espíritu del qué dirán. Amén. A veces, muchas veces, quizás no queremos compartir una palabra porque, como acaba de decir mi hermano Alejandro, quizás, uy no, este se me va a burlar, uy no, el otro se me va a burlar, uy no, mirá la hermana, mirá cómo me mira. Pero eso no te tiene que importar, vos tenés que ser obediente a la palabra de Dios. Tenés que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Muchas veces los hermanos, o quizás los que no conocen la palabra de Dios, están muy confundidos porque piensan que por ir a una iglesia, estar entre cuatro paredes, quizás ahí encontramos la salvación. Pero la salvación la tenemos que ir a través de la palabra, tenemos que ir compartiendo la palabra para ser salvo a otro hermano. Hay mucha gente que no conoce la palabra del Señor y están fuera de la iglesia. Esa es la gente que se está perdiendo, esa es la gente que está en la perdición. Nosotros tenemos que llevar la palabra, tenemos que ser obedientes al mandato de Dios. Amén. Así que en breve vamos a estar haciendo una oración poderosa de parte del Señor. Aquí lo dejo con mi hermano Alejandro, que va a seguir compartiendo, va a seguir aportando un poco de su palabra. Así es. Sabemos que hay mucha necesidad en la calle, está la pandemia, hay tantas cosas que están aconteciendo y tenemos que predicar y llevar el mensaje, no importa que se burlen. Y yo el otro día estuve comentando a un chico, le digo, vos tenés que trabajar para la obra del Señor, no solamente tenés que quedarte con tu salvación nada más, sino que tenés que compartirla, expander tu salvación, compartirle a otro de la palabra del Señor, que el Señor, lo que Dios puede hacer. Que no nos quedemos cortos y dice, ay no, está en terapia intensiva, Dios no lo va a levantar. Dios lo va a levantar. Eso para Dios no es nada. Dios es el creador del cielo y de la tierra. ¿Vos te pensás que no puede levantar a una persona de la cama, de la muerte? O hasta de la muerte espiritual puede levantar el Señor. Tal vez esa persona que no tiene ni ganas de hacer nada para Dios. Tal vez no quiere compartir una palabra, no quiere hacer ni una imagen, nada. Y el Señor lo puede levantar. Yo estuve hablando con un chico y le comentaba de lo que hay que trabajar en la obra del Señor. Porque nosotros está bien, necesitamos el trabajo todos los días para sustentar, para comprar las cosas, vestirnos, alimentarnos. Pero también tenemos que trabajar para la obra del Señor. A veces hay personas que no quieren trabajar para la obra del Señor porque parece que Dios no le paga un sueldo. Imagínate si yo digo que venga alguien de lunes a viernes, que venga de 7 a 5 de la tarde, que le voy a pagar un sueldo si viene acá a compartir la palabra, si viene a compartir un mensaje para el pueblo. Seguramente van a ir, pero no se dan cuenta que si vos compartís la palabra del Señor, invertís tu tiempo, que no es malgastado, no es un tiempo perdido que venís y compartís una palabra o que le compartís a otra persona.
la palabra. El Señor te lo paga con salud. Por eso tus hijos están saludables, que el Señor los cuida, los guarda, los protege cuando van al colegio. A vos mismo cuando vas a trabajar, te cuida tanto de ida como de vuelta. Y a veces no le queremos dar media hora al Señor. Y le damos cuántas horas de... Sale a jugar a la pelota y vamos corriendo a jugar a la pelota. Parece que nos importan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Tenemos que poner a Dios en primer lugar y hacer y trabajar para la obra del Señor. Predicar. Y yo le compartí a este joven y le decía, vos tenés que hacer algo para el reino, tenés que trabajar, no tenés que quedar con tu salvación nada más. Y me decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para aportar algo para el reino? Y bueno, le digo, mirá, hacé imágenes, le digo, para el reino de Dios. A mí una vez me levantó, estaba con desánimo, estaba como medio triste, y vi una imagen de la palabra de Dios y me levantó el ánimo. Y yo le conté ese testimonio y él me dijo, pero yo no sé hacer imágenes. Bueno, te enseño, le digo, le enseñé cómo hacer imágenes. Ahora él comparte, ahora me ayuda a compartir, una semana comparte él, una semana comparto yo. Todas las imágenes que ustedes reaccionan son todas hechas por nosotros, inspirado por Dios, ¿no? Que siempre nos da la palabra para compartir. Y sabemos que la palabra no va vacía, sino que va con un propósito de levantarte el ánimo. Dios te habla en cualquier lado, te puede hablar en música, te puede hablar en una persona en la calle, hasta con una persona mundana capaz que te habla algo de Dios y vos ya ahí escuchás la palabra del Señor. Porque dice la palabra del Señor, el que tenga oído para oír, que oiga. Tenemos que ser hacedores, no oidores. Yo me he encontrado con muchas personas que son oidores de la palabra, pero no son hacedores. Porque yo me puedo saber toda la Biblia de punta a punta, pero si yo no hago las cosas que están en la Biblia, soy simplemente un oidor nada más. ¿Qué te puedo compartir yo? Te puedo decir lo que está en la Biblia y nada más. Pero hay que ser hacedores, hacer las cosas que al Señor le agrada. Y ahí vamos a tener nuestras bendiciones. Ahí el Señor dice que las bendiciones no es que te van a llegar, te van a alcanzar, dice. Las bendiciones las vas a traer con tu obediencia. Pero tenemos que compartir, así que compartir la palabra. Hoy es el mandato de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Llevar las buenas noticias, las buenas nuevas a todos esos corazones que están afligidos, que están dolidos. Tal vez por la pérdida de un ser querido, que ahora es muy común por el tema de la pandemia. Tenemos que llevar el mensaje y sabemos que esas personas se van a levantar. Tal vez no le podamos devolver el ser querido que haya perdido, pero le podemos llevar con la palabra del Señor fortaleza, ánimo. Porque hay personas que pierden a su ser querido y ellos mismos se suicidan porque no pueden vivir sin esa persona. Pero no tenemos que llevar el mensaje y compartir. El Señor hará la obra. Nosotros vamos, somos portadores de la palabra, pero el Señor es el que va a hacer como Él quiere. Dios hace las cosas como Él quiere. A veces nosotros queremos las cosas que sean así. Pero Dios a veces lo cambia por completo. Y nosotros nos quedamos ahí como mirando, diciendo, así no lo quería yo. Pero es lo correcto, es lo perfecto lo que va a suceder de la mano de Dios. Solamente tenés que esperar y trabajar para la obra de Dios. Ensuciarte las manos, seguir compartiendo la palabra del Señor sin miedo. Me acuerdo que yo cuando Dios puso en mi corazón un sentir de compartir palabra de Dios en las redes sociales, había muchos que me decían, che, ¿vos estás seguro de lo que vas a hacer? ¿De qué? Le digo, quiero compartir palabra de Dios. Dios me puso un sentir en mi corazón de compartir palabra de Dios. Me decía, pero mirá que te van a mirar tus seres queridos, tus parientes, tus compañeros de trabajo. ¿No te va a dar vergüenza eso? Y yo le decía, a mí no me importa, le digo, yo quería llevar la palabra del Señor, quería trabajar por todas las cosas que Dios hizo en mi vida. Quería de una u otra manera devolver de lo que el Señor hizo en toda mi vida. Yo después más adelante voy a contar mi testimonio completo de dónde me sacó el Señor. Y sé que vos también tenés tu testimonio y sería lindo que vos lo compartas acá en las redes sociales, que nos cuentes de lo que el Señor hizo con vos. Y le digo, quiero compartir la palabra, quiero agradar a Dios, quiero ser obediente a Dios, porque el Señor dice, id por todo el mundo y predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces yo, por obediencia, estoy predicando la palabra y hoy es el programa número 42 que arranqué el 15 de septiembre del 2020, me acuerdo. Así que, y acá estoy, sigo compartiendo sin vergüenza, porque la Biblia dice, los que se avergonzaren de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en los cielos. Así que yo no quiero el día de mañana que el Señor se avergüence de mí, que me diga, no, mira, este no lo conozco yo. Quiero que diga, este es mi hijo, que dio la cara por mí, que dio la cara
por compartir mi palabra, se ganó burla, se ganó insultos, pero en fin, predicó la palabra del Señor. Y eso es lo que yo quiero cuando yo parta de esta tierra. Ir y encontrarme con mi Padre Celestial, de frente, encontrarlo, y eso es mi gran anhelo del día de mañana cuando ya no esté más en este mundo. Así que, ¿querés compartir algo acá, hermano Daniel? Amén. Ahí estaba viendo los comentarios. Amén. Ya se puede estar sintiendo la presencia de Dios en este lugar. Amén. Se puede estar sintiendo la presencia de Dios cuando uno va a compartir algo de parte del Señor, cuando va uno con un corazón sincero y contrito, con un corazón humillado, ¿no? Así que quería compartirle el número de WhatsApp. Acá el hermano Eduardo Chávez me lo acaba de pedir. El número de WhatsApp es 11 50 14 51 18. Repito, 11 50 14 51 18. Amén. Queridos hermanos, los invito que puedan leer esta palabra, que la puedan escudriñar a la palabra. Estamos en un momento difícil, hermanos, en un momento de pandemia, y es donde necesitamos al Señor, donde la gente que no conoce al Señor nos necesita a nosotros. Tenemos que ir a compartir palabra de vida afuera de la iglesia, no solo adentro de la iglesia, como recalcaba recién, que muchos piensan de que por ahí uno por ir a la iglesia es suficiente, uno por estar en las cuatro paredes de la iglesia es suficiente, pero el que está afuera, el que se está perdiendo en el alcohol, el que se está perdiendo en la droga, el que se está perdiendo en otra sustancia. Sabemos que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Sabemos que Satanás está zarandeando a muchos de los jóvenes. Sabemos que Satanás está maquinando las cabezas con el espíritu de suicidio, el espíritu de muerte quiere levantarse en contra de los jóvenes. Sabemos que Satanás quiere destruir a los jóvenes, a las jóvenes, a las mujeres, a la gente grande, a todos los que no conocen de la palabra del Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes a la palabra, llevar este mensaje de salvación. Se los voy a resumir, hermanos. Este mandato, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Cumplir lo que el Señor nos manda. Amén. Así que gozoso en el Señor. Acá, como estaba compartiendo el hermano Alejandro, va a compartir su testimonio un poco más adelante en los siguientes programas. Así como el Señor lo sacó de su situación, ¿no?, en la que él estuvo, así yo te animo que el Señor te va a sacar. Pero cree, hermano, porque Dios lo hace. Dice la palabra del Señor, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Tenés que creer en el Señor, creer en el Señor. Yo te animo que creas en el Señor, que el Señor te levanta, el Señor te restaura. Si quizás tuviste alguna pelea con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, yo te animo de que inclines tu rodilla al Señor. El Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Le quiero compartir un testimonio. Hace poquito a mi mamá le habían detectado cálculos en los riñones, y los médicos le decían que no iba a ser algo fácil y que estaba media complicada la cosa. Hasta mis propios amigos decían: tu mamá está jodida, Daniel, me decían. Yo por dentro mío me reía. Si supieran que yo tengo un Dios vivo, y yo, así como vengo a compartirte esta palabra de vida, esta palabra de aliento, esta palabra que estoy cumpliendo hacia el mandato de Dios, así mismo lo hice con mis amigos ese día. Yo tengo un Dios vivo, yo tengo un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios que levanta.
Y para la gloria de Dios, los médicos no podían creerlo. Le sacaron todo el barro biliar. Y mi mamá está yendo a la iglesia ahora. Mi mamá está yendo a la iglesia. Lo que hace el Señor te levanta de la camilla. El Señor te levanta del pozo depresivo. El Señor te levanta, te restaura, y así mismo, a través de ese proceso, es parte del propósito del Señor para que vos seas esa herramienta útil. El Señor te hace pasar un proceso quizás duro para después usarte como un adorador, como un predicador, como un pastor, según el propósito del Señor que tenga para tu vida. Amén. Así que yo quiero compartirte, animarte a que si conoces la palabra del Señor, puedas compartírsela a más de uno de tus seres queridos. Y si no la conoces, recibe esta palabra. Así como el Señor hizo en la vida de mi hermano Alejandro y hizo en mi vida, en la vida de mi madre, así mismo va a ser en tu vida. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios. Me gustaría que vayan a la Biblia y la puedan buscar. Es una palabra poderosa, es una palabra conocida, pero que la medito siempre en mi vida. A pesar del proceso de mi madre, fue una palabra que mi pastor me la soltó, y es una palabra que la medito constantemente. La palabra del Señor se encuentra en 2 de Corintios 4:17. 2 de Corintios 4:17. Dice la palabra del Señor. Si estás pasando un proceso, recibe esta palabra del Señor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una y cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice el Padre. Amén. Lo voy a estar dejando acá con mi querido hermano Alejandro. Esta es una palabra que la verdad que la presencia de Dios está en este lugar, hermano. Amén, amén. Así que bueno, tenemos que ser valientes de compartir la palabra, porque compartir la palabra, el dar la cara por el Señor, no es para cobardes. Sabemos que los cobardes no entran al reino de los cielos, así que tenemos que ser valientes de una u otra manera para llevar el mensaje de Dios y compartir, y que el Señor haga lo que tenga que hacer con esa persona. Sabemos que hay muchas personas que están partiendo, y lo más triste es que hay algunos que están partiendo sin su salvación. Y sabemos a dónde van esas personas. Tenemos que contar. Yo he ido a congregaciones que no te hablan del apocalipsis, no te hablan de lo que pasa cuando pasa después de la muerte. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está bien y cuando una persona está mal? Tenemos que ir y compartir y llevar el mensaje, hacer que las personas entren en razón y puedan llegar al camino de Dios, para que ellos no pasen en ningún lugar de tormento y tengan su salvación con ellos. Así que ya estamos consumiendo el tiempo, así que bueno, la palabra es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo quiero hacer una oración de fe a todas aquellas personas que van a estar escuchando este mensaje, para que el día que partan de esta tierra tengan su salvación. De ahora, terminando de hacer la oración de fe, ya tenés tu salvación, ya tenés que caminar para agradar al Padre hasta que el Señor te venga a buscar. Así que yo quiero, si estás ahí, que cierres tus ojos con respeto y reverencia a Dios, que vamos a hacer la oración de fe, lo más importante después de la palabra. Así que te pido que cierres tus ojos, que te pongas cómodo, que te pongas cómoda, que vas a hacer la oración de fe. Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis errores y por mis pecados. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna, y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.